Buenos días a todos. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Primero que nada tengo que agradecer a las autoridades y a los compañeros de ustedes por la invitación. Me invitaron a dar un tema que podría decir que es de actualidad. No es algo nuevo, es algo que ya está identificado como un problema grave de salud. Quizás más bien en México no se le da mucha atención, no se le presta atención, pero en otros países realmente es un dolor de cabeza para las autoridades de salud. El tema que me han invitado a platicar con ustedes es el denominado síndrome de muerte súbita. La muerte súbita puede acontecer, como ahorita lo vamos a ver en las diapositivas, en cualquier edad. No existe realmente un patrón, un perfil de pacientes a los cuales están nada más relacionados con este tipo de muerte. Por lo tanto, sí es importante que ustedes están relacionados con actividad física, lo conozcan. Vale la pena incluso, a lo mejor, si hay la oportunidad más adelante, yo me presto con todo gusto para hacer un taller un poquito más detallado de cómo identificar pacientes, sobre todo deportistas. La muerte súbita puede acontecer en cualquier edad, como les decía, desde los recién nacidos, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Realmente no tiene límite de edad. Aquí lo que más bien puede suceder es que el grupo de edad con el que ustedes van a trabajar tiene una característica especial, y ahorita se las voy a comentar. Bueno, entonces, para comenzar mi plática, no sé si alcanzan a ver o quieren que apaguemos un poco la luz o cerramos puertas, no sé. ¿Está bien así? Bueno, vamos a comenzar por definir qué es muerte súbita. Entonces, esta definición incluso no se han puesto de acuerdo los investigadores del tema, sí, pero se define como, fíjense bien, aquella muerte que acontece en forma natural, inesperada e instantánea, ¿sí? Dentro de algunos síntomas premonitorios que pueden precederlo y aparentemente no está más allá de las primeras 6, 12 o 24 horas. Fíjense bien cómo el término es un poquito arbitrario. No es lo mismo el que un paciente fallezca, que está encamado, que sabemos que tiene una entidad grave, ¿verdad?, a un paciente que está caminando, haciendo su vida normal o incluso haciendo deporte, súbitamente pierde el conocimiento, cae al suelo y está presentando alguna arritmia grave o incluso en paro cardíaco. Entonces, ese tipo de entidad es la muerte súbita, es inesperada, en alguien que aparentemente se conocía sano y en alguien que aparentemente tiene una actividad física que no está con un deterioro de su capacidad funcional. A veces existen síntomas premonitorios, me refiero a premonitorios como síntomas que pudieran estar avisando, ¿sí?, que viene esta entidad o se puede presentar la entidad en este paciente. Esos síntomas premonitorios pueden ser palpitaciones, mareos, desmayos, a veces episodios de dolor de pecho. Les digo, pueden aparecer y a veces, o la mayor parte de las veces, no existe esto. Aquí en particular tenemos un problema muy grande, y que es un confusor, porque tenemos también una entidad que son los desmayos comunes, ¿sí? Muchos pacientes, lo más clásico que ustedes puedan recordar, que estamos en un acto cívico en la primaria, en la secundaria, el paciente o el compañero cae al suelo. Generalmente eso no es una muerte súbita, es un desmayo común. El punto es que muchos desmayos comunes, ¿sí?, te pueden estar avisando que ese paciente tiene un problema grave que lo puede conllevar a la muerte súbita. Entonces, esto deja la interrogante si a todos los pacientes con desmayos hay que estudiarlos. Mi opinión es que sí habría que hacerlo. Entonces, algunos autores comentan pues que la muerte súbita, ¿sí?, es aquella que acontece
desde el inicio de esos síntomas premonitorios aparentemente y con un máximo de 12 o 24 horas. ¿Sí? Para tratar de extraer este grupo de pacientes de los pacientes que tienen entidades que ya son crónicas, que están encamados, que sabemos que tienen una enfermedad de salud grave incluso, ¿sí? Pero este grupo no es así. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza me puedo detener para resolverla, ¿eh? Ahora bien, la muerte súbita. Fíjense bien que no solamente significa que hay un problema cardíaco. Existen otro tipo de enfermedades que también condicionan muerte súbita. Pero aproximadamente se estima que el 80% de las muertes súbitas que ustedes llegan a saber o conocer están condicionadas por enfermedades cardíacas. El otro 20% restante pueden acontecer por problemas neurológicos. Uno de ellos son los aneurismas, que son deformaciones de los vasos sanguíneos a nivel neurológico. También esos se pueden romper, reventar, por decirlo así, en el ejercicio. Y también condicionan muerte súbita. Otros son problemas respiratorios, algunos más ya son problemas de las arterias, ¿sí? Pero en general, casi siempre, el 80% de forma aproximada, se deben a problemas cardíacos. Ahora, para que se den una idea del problema de salud que les comentaba, en Estados Unidos se tienen registrados las causas de muerte por grupos de edad. Pero ellos han visto que la cantidad de muerte súbita al año en la población de Estados Unidos se acerca al 500,000. ¿Sí? Fíjense bien, qué grave el problema de salud de causa de muerte. Este 500,000 de muertes súbitas es mayor, fíjense bien, a las muertes que causa la embolia tradicional, a las muertes que causa el cáncer de pulmón, cáncer de mama, incluso el SIDA. O sea, sumando esas 4 causas de muerte, ¿sí?, equivale al número de muertos por muerte súbita en Estados Unidos. Si se fijan, no es nada despreciable el número. 450,000 personas mueren al año en una población de más de 300 millones. Si esto lo trasladamos a México, a lo mejor es la tercera parte de esta cantidad, ¿sí?, asumiendo que la población es algo similar en factores de riesgo coronario. Pero estamos hablando de que cerca de 100,000 habitantes se mueren al año en México, posiblemente, que no hay una estadística real, ¿sí?, de muerte súbita, para que vean ustedes el tamaño del problema que tenemos. Ahora, cuando tengamos cuando tengamos personas atletas, o ustedes estén en contacto con ellas, ¿qué factores pueden hacer pensar que este paciente está en riesgo de muerte súbita? Fíjense bien, los principales, más no los únicos, son los siguientes. La edad, fíjense bien, el sexo masculino, bueno, en este caso las mujeres tienen una ventaja, ¿verdad? Antecedentes familiares, fíjense bien, papá, mamá, tíos, hermanos, con enfermedades cardíacas, factores genéticos, el tabaco, la hipertensión, ¿sí?, algunos trastornos del colesterol, los diabéticos y lógicamente la obesidad. Son factores, fíjense bien, de riesgo para muerte súbita en pacientes jóvenes, ¿sí?, pero cuando nos quedamos a pensar que son de origen cardiovascular, estos factores de riesgo no tienen nada que ver con el otro 20% que les mencionaba. Esos son estrictamente para factores de riesgo de muerte súbita de origen cardíaco. Bien, entonces, la cuestión aquí con ustedes es lo siguiente. La prevención de la muerte súbita en deportistas es todo un reto. No existe un estudio ideal, ¿sí?, que uno pueda tener al alcance de algún laboratorio para saber quién se va a morir y quién no se va a morir. Ahí es el primer problema con esta enfermedad, porque tiene muchas caras de enfermedad, tiene muchos factores, como ustedes lo acaban de ver, y a veces los estudios que tenemos a la mano y en la actualidad no identifican
¿sí? Al 100% de los pacientes que pueden padecer muerte súbita. Entonces, este es un problema de entrada que es un reto todavía, y no solamente el reto en países como México, es un reto en países donde se estudia mucho este tipo de muertes, como Italia, Francia, Estados Unidos. No sabemos quién sí, quién no, a ciencia cierta. Todos estamos expuestos, ¿sí? Incluso podemos ser el primer caso de la familia, aunque no haya antecedentes familiares. Pero lo que sí vamos a analizar son los factores de riesgo. Bueno, ¿y por qué los deportistas en especial son un grupo, son un grupo diferente? Se supone que la actividad vigorosa tiene importantes efectos sobre el corazón. Nada más que aquí existe un detalle, y muy importante. El paciente atleta desarrolla adaptaciones en el sistema cardiovascular, sobre todo a nivel de corazón, ¿sí? Y ese conjunto de adaptaciones se llama síndrome de corazón de atleta. Esto puede ser un fenómeno fisiológico de adaptación de una persona al ejercicio. Sin embargo, dentro de esas características que suele hacer el corazón, ¿sí?, con el ejercicio, algunas de ellas pueden predisponer a muerte súbita. Ese es otro problema también que tenemos con el deporte. Y de ahí que muchos autores han dicho, bueno, ¿qué tanto deporte es bueno y qué tanto deporte es malo? Tampoco existe un límite, no existe un parámetro. Por ejemplo, los cambios, fíjense bien, cardiovasculares normales o como adaptables al ejercicio, lo van a ver a nivel estructural, me refiero en tamaño, forma del corazón, a nivel eléctrico y algunas otras características más finas que se pueden observar a nivel valvular. Fíjense bien, las causas más comunes de muerte súbita en deportistas jóvenes menores de 35, ¿sí?, hay un conjunto de enfermedades cardíacas que se llaman cardiopatías congénitas. Se refiere a anomalías estructurales con las que ya nacimos y no nos hemos dado cuenta porque a veces son muy sutiles los síntomas, pero bajo las condiciones de los cambios normales del ejercicio hacia el corazón en un atleta, o si en alguien que tiene una cardiopatía congénita comienza a hacer ejercicio, ese paciente está en riesgo de una muerte súbita. Y como a veces sin ejercicio no da síntomas, ese paciente quizás no sabe. Pues aquí comenzamos ya con algunas causas importantes. Menores de 35, sobre todo cardiopatías congénitas de nacimiento. Y en mayores de 35, fíjense bien, la mayor parte de la muerte súbita son enfermedades de las arterias coronarias, ¿sí? Lo que es el colesterol, si alguno de ustedes conoce, tiene alguna idea del problema. Ahora bien, la incidencia de muerte súbita, aquí vamos a encontrar muchas referencias, como les comentaba, pareciera que hay países, sobre todo en el Mediterráneo, me refiero a Italia, por ejemplo, que son los que más estudian este tipo de entidades, que tienen algunos factores genéticos que predisponen más a la muerte súbita en el deporte que en otros países. Bueno, aparte que en otros países hacemos menos ejercicio. Pero, por ejemplo, se estima que es una muerte en cada 200,000, aproximadamente en algunos países. Sin embargo, esta puede variar, a veces más, a veces menos, depende de la metodología de los estudios. Y como les comentaba, la muerte súbita en el deporte es más común en hombres que en mujeres. Y fíjense bien lo extraño, que la muerte súbita es más común o hasta 2 o 3 veces mayor en los deportistas que en la gente que no hace deporte. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Esa es una lista más o menos condensada de las causas de muerte súbita. Las podemos dividir en congénitas, como yo les decía, las que vienen ya de nacimiento, y las adquiridas. Estas son adquiridas, me refiero a través ya del crecimiento, ¿sí? Las congénitas, las más comunes, como yo les decía, son algunas anomalías que tienen las arterias coronarias ya de nacimiento, algunas enfermedades valvulares de la aorta,
Esas son sobre todo las que tienen alteraciones y se pueden detectar hasta cierto punto, fíjense bien, fácilmente con algunos estudios cardiológicos. Hay otras que no tienen alteraciones en la estructura cardíaca, son más difíciles de detectar, ¿sí? Y ocupan a veces monitoreos especiales de la actividad eléctrica del corazón. Les pongo algunos nombres para que se les haga familiar, pero uno de ellos es el síndrome de Brugada. Hay una entidad muy común que se llama síndrome de Cute largo. Y de las adquiridas, ¿sí? Sobre todo, como yo les decía, la cardiopatía isquémica, me refiero a alteraciones, ¿sí? De la circulación de las arterias coronarias. Sí, generalmente es debida por obstrucción, por placas de colesterol, y eso está muy asociado a los factores de riesgo que les mencioné al principio. También en la actualidad se ha dado mucho énfasis al abuso de sustancias. Hay mucho deportista que consume cocaína. La cocaína ejerce un efecto nocivo a las arterias coronarias, a las arterias cerebrales, y también es un factor que predispone a muerte súbita a los atletas. Y una entidad que también no es menos rara, pero sí a tomar en consideración, que se llama commotio cordis. El golpe que se recibe en algunos tipos de deportes, sí, a nivel del tórax, y que puede alterar el funcionamiento en forma aguda del corazón. Entonces, esos son en general, se fijan, causas de muerte súbita, ¿sí? Tanto adquiridas o congénitas en deportistas. Y a veces es tarea de uno investigar si existe este tipo de entidades en los deportistas. Algunas, como dice aquí, disculpen, algunas son identificables en la vida de los pacientes o de los atletas en todo caso. Algunas se pueden modificar con cambios en el estilo de vida, algunas otras con tratamientos farmacológicos, con cirugías de corazón, ¿sí? Depende mucho de la entidad que se descubra o se pueda documentar en un paciente determinado. El problema es que a veces, y aquí también a ustedes va a tocar algún día enfrentarse a esto, que a veces parte del tratamiento de estas entidades es suspender el ejercicio en ese paciente. Y yo en la forma personal sí lo he vivido, ¿sí? Que hay gente que ama mucho el deporte o ama alguna actividad especial y es su vida. Y tú te encuentras de repente una entidad que lo predispone a muerte súbita y tienes que alejarte del ejercicio. Es difícil para alguno de ellos. No se diga algún deportista importante de fútbol, por ejemplo, de básquet. Imagínense que les digan que si esa es tu vida y tienes que retirarte. Es un problema difícil a veces para hacerlos entender, ¿sí? Que existe un riesgo en su vida por una entidad que tiene ya de nacimiento, seguramente adquirida. Aquí traigo nada más una gráfica parecida a la del principio. Es de Estados Unidos, va por grupos de años, de trienios, cuatrienios, y nada más quería resaltar, ¿sí? Como la muerte súbita documentada, generalmente de origen cardíaco, que son los franjas azules, ha tenido un cambio a través de los últimos 18 años, desde el año 2000 a la fecha, en Estados Unidos, aclaro. Porque se habían implementado, cuando se comenzó a estudiar la entidad, se implementaron medidas, ¿verdad?, para comenzar a estudiar a los deportistas. También están en mucho riesgo. Y otras entidades muy raras, se llaman displasia del ventrículo derecho, síndrome de Cute largo, son entidades generalmente eléctricas del corazón. No las identificas por los medios habituales, tienes que hacer estudios muy especiales para tratar de buscar estas entidades y a veces no se puede documentar. Entonces son pacientes que tienen que estar bajo mucha vigilancia. Ahora, ¿qué generalmente alguien que está sufriendo una muerte súbita, qué les causa la muerte en sí? La mayor parte son las alteraciones estructurales del corazón. Se fijan, el color morado es lo que abarca la gran mayoría de ellas. Y en segundo lugar están las anomalías de las arterias coronarias. Después ya vienen otro tipo de entidades, se fijan, más de menor incidencia, pero desde luego muy importantes. Generalmente el mecanismo que causa la muerte súbita es una taquicardia,
Hay unas taquicardias que denominamos malignas, ¿sí? Porque el que de la taquicardia comienza a alterar mucho la función cardíaca hasta el punto de perder la presión y comenzar a desarrollar todos los trastornos que convienen de un paro cardíaco. Aquí les hago otra lista, no quiero enredarlos o dejarles mucha información, pero son algunos nombres que posiblemente alguna vez puedan escuchar, ¿sí? Como causas de muerte súbita, sobre todo en los atletas. Les digo, trato de hacer la lista lo más completa que se puede, quizás este tipo de listas cambien con el tiempo, de acuerdo a cómo se va conociendo la enfermedad, pero por ejemplo, ahora sí, en nuestro medio yo puedo decirles que las miocarditis, ¿sí? Son muy comunes. A veces comienzan como algo que se llama pericarditis, que es una inflamación nada más de la parte externa del corazón, y en algunos pacientes llega a penetrar el músculo cardíaco y ya se denomina miocarditis con consecuencias a veces fatales. Les decía, el uso de cocaína, yo creo que muchos de ustedes están familiarizados, no porque lo usen, pero tienen conocidos, ¿verdad? Seguramente que la usan, y este grupo de pacientes ya están de entrada en un riesgo de muerte súbita. Y no tanto porque hagan deporte o no hagan deporte, ¿sí? Ya por el hecho de consumirlo, generalmente ya es un paciente de riesgo. Algunas entidades raras, tumores cardíacos, algunos síndromes raros eléctricos o de la actividad eléctrica del corazón, las enfermedades coronarias, como yo les decía, las dilataciones o crecimientos del corazón, algunos medicamentos y lógicamente toda la serie de cardiopatías que se llaman congénitas o de nacimiento, que son varias, son factores que pueden predisponer, como decía, a muerte súbita en el atleta. Muchas de ellas pudieran pasar desapercibidas, asintomáticas, ¿sí? En la niñez, en la infancia, en la adolescencia incluso, y comenzar a dar síntomas apenas el primer día de ejercicio, ¿sí? Entonces, sí hay que estar muy atentos a los síntomas que pudieran referir a algunos pacientes. Bueno, estas son unas imágenes que quería yo compartir con ustedes, nada más para que vean ustedes cómo se llega a veces a estudiar el corazón, para tratar de determinar algunas alteraciones, le llamamos estructurales, que pueden desencadenar arritmias muy graves. Este es un electrocardiograma para aquellos que no están familiarizados, ¿sí? Pero tenemos capacidad a veces de determinar qué porciones del corazón están afectadas por ciertas enfermedades. Esos soportes de algún corazón, un corazón, se fijan que está con manchas, son infartos, así sea un infarto, ¿sí? Como un amorotamiento de alguna pared del corazón. Algunos otros, cuando están crecidos las paredes del corazón, a eso me refiero cuando alguien escuche que tiene el corazón crecido, es que está engrosado, se fijan, y la capacidad interna de llenado se reduce mucho, y eso altera mucho la función del corazón. Y eso no solamente es de gente de edad avanzada, de 70, 60 años, Esto puede suceder a cualquier edad, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Y esto es lo que yo les decía, normalmente un atleta, también su corazón crece. Entonces, ¿cómo diferenciar a veces del corazón normal del atleta, modificado por el ejercicio, de enfermedades que te predisponen a muerte súbita? Es un reto todavía en la actualidad. Aquí les traigo otras imágenes muy parecidas. Un corazón que está crecido, se fijan ya en ciertas fases de crecimiento, el corazón ahora se adelgaza sus paredes y pierde fuerza para latir. Lógicamente este tipo ya de pacientes ya da otra sintomatología, que incluso a veces no llegan a hacer ejercicio. Algunos autores y en algunos países han tratado de hacer algunas listas o de encontrar marcadores o factores que puedan uno documentar por laboratorio quiénes están en riesgo de muerte súbita. La realidad es que no existe, como yo les decía al principio, un marcador, un examen específico. A veces hay que hacer una suma de exámenes para poder identificar un paciente en riesgo. Disculpen un poquito, está en inglés, no conseguí
algunas de ellas en español. Bien, fíjense bien, también quiero hacer una diferenciación en términos que creo que es importante para ustedes que tengan estos conceptos. Una cosa, entonces, como ya definimos, es muerte súbita, y otra cosa es ataque cardíaco. ¿Sí? Ataque cardíaco te puede llevar a muerte súbita. Más sin embargo, al revés, no funciona. ¿Sí? El ataque cardíaco, o fíjense bien, o infarto del miocardio, es un término médico. Aquí los médicos realizan procedimientos, medicamentos para salvar la vida del paciente, porque en ese momento se obstruyó una arteria coronaria. ¿Sí? Durante esa fase aguda, como ustedes han de conocer o saber, un síntoma cardinal importante es el dolor de pecho, con otra serie de síntomas como la falta de aire, palidez. Y cuando está en ese momento agudo del ataque cardíaco, del infarto, parte de los síntomas puede ser la muerte súbita. ¿Sí? Y cuando el paciente está detectado que tiene alguna alteración que ya no está predisponiendo a una muerte súbita, a veces una cosa muy importante es administrar choques eléctricos con un desfibrilador, o sea, desfibrilar al paciente. Aquí tenemos otro problema. ¿Sí? Que en muchos países sí existe esa capacidad, ¿sí? Que en lugares públicos hay esos aparatos para desfibrilar en forma aguda a alguien que está siendo objeto de una arritmia que eventualmente puede condicionar ya la muerte súbita, o está en ese proceso de muerte súbita. Aquí en México, como les comentaba, todavía no hay mucha cultura para que en lugares públicos, sobre todo en el deporte, háblese por ejemplo en estadios, universidades, sí existan este tipo de aparatos. Y no es porque sean difíciles de manejar, ya en la actualidad prácticamente nomás conectas al paciente y el aparato te dice qué hay que hacer, él te diagnostica, qué botón apretar. Es algo fácil de usar de alguna manera para la población que no está familiarizada con la medicina, sí, pero puede salvar muchas vidas. Entonces, como les comentaba al principio, la parada cardíaca súbita puede ocurrirle a cualquier persona, no existe un perfil. Perfil me refiero a alguien que tú identifiques, mira, este no puede correr porque le duele el tobillo, posible tiene riesgo de muerte súbita. No es así. Incluso como ustedes ven a veces en la televisión, hay gente, atletas de alto rendimiento, que todos los días realiza ejercicio sin ningún síntoma. Y súbitamente, ¿sí? Cualquier día tiene una caída, se desploma y precisamente está en la muerte súbita. Entonces, los pacientes que tienen o que pueden presentar muerte súbita no tienen un perfil. ¿Sí? Hay algunos factores de riesgo que ya los hemos platicado. Algunas cosas que pueden ustedes identificar es que el paciente cae, como ustedes han llegado a ver algunas imágenes, súbitamente cae al suelo, está inconsciente, y lo más importante es ver que si no está respirando y no tiene signos de circulación, sobre todo el pulso, seguramente el paciente está en una arritmia muy grave, si no es que está ya sufriendo la muerte o la parada cardíaca. Algunas personas, como les comentaba, presentan algún mareo, alguna alteración del ritmo cardíaco, palpitaciones, antes de desvanecerse y presentar la muerte súbita. Entonces, cualquiera de nosotros, y eso es algo real, cualquiera de nosotros, aunque estemos aparentemente sanos, ¿sí? Podemos presentar una muerte súbita. Cualquiera, adolescentes, en cualquier momento, en cualquier lugar. A veces, aunque no tengas una enfermedad cardíaca identificada previamente, ¿sí? Entonces, muchas víctimas de la muerte súbita nunca habían tenido un problema cardíaco. Es lo que quiero que les quede como un mensaje importante. ¿Sí? La muerte súbita es como un fantasma, está siempre latente. ¿Sí? No hay un factor, no hay un síntoma que les haga a ustedes sospechar. Entonces eso nos llega a pensar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos prevenirlo? Yo creo que aquí la única forma es estudiar, hacer test, estudiar a los pacientes que están haciendo ejercicio,
¿sí? Para identificar a aquellos con factores de riesgo y eventualmente modificar su estilo de vida, o definitivamente aquellos que ya tienen alguna alteración estructural, definitivamente recomendar que no deba de hacer ejercicio. Lógicamente el riesgo de muerte súbita aumenta con la edad, se van presentando enfermedades con la edad, como la diabetes, la hipertensión, y también muy importante, fíjense bien, el riesgo aumenta mucho cuando hay antecedentes en la familia. ¿Cómo es la presentación más común de una muerte súbita? ¿Y en qué familias tienes que sospechar? ¿Sí? Lo más común es la presentación de una muerte, que alguien se murió jugando fútbol rápido, en una cancha de fútbol rápido, o en la cancha de la esquina, estaba jugando fútbol y cayó al suelo, y tuvo un paro cardíaco. ¿Sí? A lo mejor ese paciente tiene a una entidad que seguramente el resto de la familia, hermanos, primos, tíos, padres, hijos, pueden tener. Entonces, ese paciente ya es un foco rojo. Y por eso les digo, a veces no tenemos esa cultura. Ese paciente tiene que ser estudiado. Pero me refiero si sobrevivió y si no, a la familia. Porque ese paciente tuvo algo, tiene algo. Entonces es una alarma, más que a veces nos quedamos así nada más. O sea, se murió y se murió. ¿Sí? Entonces ese es el grupo de pacientes muy importantes, los antecedentes familiares. Otro patrón que también en la actualidad a veces se observa es el patrón de que alguien fue a nadar y se ahogó. Y a veces se queda en que, es que estaba tomando, es que no sabía nadar. A veces hay entidades que con la natación, el agua fría y algunos factores ambientales, ¿sí?, pueden presentar arritmias durante la natación y la muerte súbita. Entonces también ese yo pondría como otro ejemplo equivalente a la muerte de alguien que estaba jugando fútbol en la cancha de la esquina. ¿Sí? Fíjense bien, ya alguien que tiene en este instante, está en el suelo, está sufriendo una arritmia grave, por ejemplo, que lo está conllevando a la muerte súbita, solamente tiene una chance, una oportunidad de 5 a 10% de sobrevivir. Claro, esa chance se incrementa si hubiera lo que les acabo de decir, desfibriladores en ese lugar donde tuvo la parada cardíaca o la arritmia. Esa chance de sobrevivir se incrementa hasta un 50%. ¿Sí? Y es muy importante, y es algo que a veces quienes no están relacionados con la medicina pudieran no imaginarlo, pero alguien que está sufriendo de una parada cardíaca, mientras más rápido hagas algo, es mejor para él. ¿Sí? Sobre todo los primeros 3 minutos son muy importantes. Tiene más chance de sobrevivir ese paciente que después de esos 3 minutos. A eso me refiero los desfibriladores implantables. En muchos países del primer mundo, ¿sí?, están en lugares públicos, en hoteles, en estadios, en lugares donde hay deporte, donde hay concentraciones pues grandes de personas, ¿sí?, en estaciones del tren, autobús. Esto, el ejemplo está, muchos de ustedes no lo conocen, pero se antoja pensar que en el Estadio León debería haber uno, por ejemplo. No son caros, me refiero caros para lo que hacen, no deben exceder los 20, 25 mil pesos seguramente. Miren ustedes la gráfica del tiempo en la muerte súbita del inicio del paro cardíaco. Si van pasando los minutos, ¿sí?, la probabilidad de muerte va subiendo. A eso se refiere los primeros 3 minutos. Son importantísimos los primeros 3 minutos. Identificar a algo. Alguien cayó al suelo. Entonces, como dijimos, la parada cardíaca súbita generalmente no hay síntomas previos. ¿Sí? Los factores de riesgo son importantes identificar para ver quiénes pueden estar en riesgo eventualmente. Hay algunas enfermedades de la insuficiencia cardíaca, hay algunos factores que le llamamos la fracción de eyección, que solamente uno puede medir con ciertos estudios y puede identificar un grupo de pacientes. Esta era más otra gráfica para enseñarles una imagen de un infarto del corazón.
es generalmente si te da síntomas, otro corazón crecido, ¿sí? Esto ya lo comenté, antecedentes familiares. A veces los únicos síntomas premonitorios, como yo les comentaba, pueden ser desvanecimientos o desmayos inexplicables, ¿sí? Que en términos médicos se llama síncope. Otra vez los factores de riesgo, sobre todo aquí quería resaltar yo la edad, el sexo masculino, factores genéticos y los antecedentes de la familia, son más importantes que hay que resaltar. El tratamiento ya dependerá de la entidad que el médico cardiólogo encuentre en este tipo de pacientes, a veces cirugía, a veces algunos aparatos o dispositivos especiales para prevenir la muerte, a veces nada más radican en medicamentos. Voy a saltar esta diapositiva para mostrarles cómo a veces se hacen algunos tratamientos de algunas arritmias graves que pueden condicionar muerte súbita. ¿Sí? Estos son una gráfica, fue algún paciente que hizo algún estudio y se logró documentar cómo durante la noche venía su latido normal, presenta una arritmia dormido, la cual se descompone en una parada cardíaca, y a los 9 minutos está dormido, presenta la arritmia, muere el paciente. Quedó registrado en un estudio. 6 de la mañana. Muy bien, pues creo que era lo más importante que quería platicar con ustedes. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Sí, perdón, adelante. Sí, bueno, me presento, soy Antonio Rodríguez de la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física. Tengo una experiencia, yo tengo un paciente con miocardiopatía hipertrófica. El paciente tiene 13 años, es femenino. ¿Qué me recomienda de periodicidad de las pruebas, tanto como electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo? ¿En cuánto periodo deben de seguirse realizando para ver el avance? Igual, en todas las sesiones de entrenamiento se lleva su control de presión arterial post y pre ejercicio. Entonces, nada más mi pregunta es, ¿qué periodicidad deben ser las pruebas? Sí, mira, cada entidad de las que hemos mencionado tiene un protocolo especial de atención y de seguimiento y vigilancia. Ya siendo muy específico para la que tú mencionas, generalmente si no ha habido, sobre todo, fíjate bien, antecedentes familiares, y el paciente se encuentra estable en esa enfermedad, pudiera ser cada 6 meses. Lógicamente, como has de entender, estas enfermedades son cambiantes con el tiempo, y en ese lapso más o menos se puede detectar un cambio importante que obligue a que esa paciente debe dejar el ejercicio, y ya hay que dedicarse entonces a prevenir ya una muerte súbita, independientemente si sigue o no haciendo ejercicio. Si ya de entrada esa paciente que tienes tuviera o hubiese tenido la sospecha de que alguna hermana, primo, padre, tío, tuvo una muerte súbita, ¿sí? Ya de entrada esa paciente es de riesgo. Y posiblemente, te digo, no es la conclusión en alguien que no conozco, pero posiblemente esa paciente no fuera la candidata ideal para el ejercicio. Entonces sí hay que sensibilizar a la familia, lógicamente al paciente, que tiene una entidad que está en predisposición de muerte súbita, ¿verdad? Entonces lo mejor sería el trabajo físico de la mejor manera, porque igual si no hace ejercicio va a repercutir en otros problemas de salud, como obesidad. Aunque no haga ejercicio, posiblemente su enfermedad le pueda dar una muerte súbita, ¿sí? En una edad joven, antes de los 35. ¿Sí? Y más, te digo, si ya tiene antecedentes en la familia. Entonces aquí el ejercicio en esa paciente lo que juega es un rol de que cada que hace ejercicio, ¿sí? Depende de algunos factores que uno llega a buscar con estudios, esa niña está en riesgo que en el ejercicio te haga muerte súbita. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Doctor, el engrosamiento de las paredes por sitios, ¿está ya especificado sobre el género, sobre el sexo? A lo mejor está definido, ¿sabes qué?
En las mujeres se da más en la parte, no sé, interventricular o en la parte más arriba, cerca de válvulas. No, el género masculino o femenino no tiene un patrón específico de engrosamiento por segmentos. Puede ser similar. Lo que sí está identificado es que las mujeres tienen otro tipo de receptores, ¿sí?, para sustancias cardíacas en algunos segmentos diferentes al hombre, ¿sí? Y la mujer tiene otro tipo de entidades diferentes al hombre que están asociadas con esos receptores, ¿sí? Hay una enfermedad por ahí que se ha tomado también se le ha dado mucha importancia en los últimos años, la cual parece que está asociada a esos receptores. Cuando reciben una impresión grande, sobre todo, se dilata el corazón de forma aguda. Incluso pueden presentar infarto, arritmias, ¿sí? Pero es por este patrón diferente de distribución de algunos receptores de sustancias dentro del corazón. Eso sí está identificado. Y en cuestiones de deportes sería lo mismo. Es lo mismo. Se engrosan o se engruesan prácticamente al mismo nivel. Y depende mucho también la cantidad de ejercicio que realiza. Pero allí, cuando tú detectas un engrosamiento de un corazón de un atleta, ahí sí tienes que dar cierta vigilancia, con cierto tiempo, con determinados estudios, para ver cuál se está saliendo del patrón que separaría al corazón del atleta de un corazón que ya por ejemplo tiene una hipertrofia, ¿verdad? Lo que pasa es que, para que lo entiendan así, muchas entidades cardíacas que te llegan a la muerte súbita, precisamente su primera manifestación son alteraciones eléctricas o alteraciones en el engrosamiento. Pero si alguien que está haciendo ejercicio primero se engrosa por el ejercicio y luego cae la enfermedad, te va a confundir, no sabes allí cómo diferenciar. Entonces tienes que agarrarte de muchos parámetros más para saber que ese paciente está en riesgo y tomar una decisión con él a veces, ¿verdad? Depende de la entidad, pero algunas de ellas, yo diría que la mayoría es, ¿sabes qué? Adiós ejercicio, por tu vida, ¿verdad? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí, ¿quién? Sí, adelante. Hablaba, doctor, de unas cardiopatías que en algunas ocasiones va a ser preferible decir mejor no hacer actividad física. ¿Cuáles serían estas cardiopatías y si realmente es definitiva la ausencia de actividad física? Y si a través de un estrés test podríamos detectar estas cardiopatías. Entiendo que mencionaba que algunas son genéticas, y mencionaba que no hay hasta el día de hoy como un lugar o alguna prueba tal para poder detectar ciertas anomalías genéticas. ¿Cuáles serían estas cardiopatías donde hay que decir no actividad física? Sí, mira, hay algunas entidades que son, digamos, potencialmente tratables, modificables con cirugía, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Hay una enfermedad que se llama anomalía de las arterias coronarias. Normalmente las arterias coronarias son 3 que discurren en el exterior del corazón, pero a veces alguna de ellas está muy delgadita, poco desarrollada. Con cirugía podrías modificar ese trastorno estructural. Pero hay otras entidades, sobre todo llevamos enfermedades eléctricas del corazón, o en la actualidad le llaman canalopatías, de canales, de canales de superficie de las células cardíacas, que a veces no puedes identificar con un estudio de imagen, un ultrasonido, rayos X, no, porque es microscópico. Entonces, cuando es microscópico, tienes que apoyarte en otro tipo de pruebas donde puedas tú desencadenar un cambio y ver si la alteración eléctrica está presente o no. Y como has de entender, esas situaciones eléctricas no las puedes modificar con una cirugía. Es un trastorno ya microscópico, molecular. Y casi siempre la recomendación de quitar el ejercicio va encaminada a ese tipo de trastornos. Que ya no puedes modificar, ¿sí? Pudieras tener dispositivos para abatir arritmias, pero en sí el riesgo de muerte súbita, independientemente de que se quite el ejercicio, sí va a ser latente el resto de su vida. Entonces ya hay que poner en otro grupo de pacientes a este individuo, eventualmente que le encontrase una alteración, ¿sí? Porque a ese grupo de pacientes, ya independientemente, te repito, del ejercicio no, siempre va a estar en latencia de la muerte súbita. Y tienes que estudiar ya a la familia, a los hijos sobre todo, a ver si no traen ningún trastorno, ¿sí?, que los pueda predisponer. Pero son
son entidades, yo de la lista que te puse aquí, como de 20 y tantas enfermedades, me faltaban algunas, la verdad, y en algunas nomás englobé. Yo diría que a lo mejor un 80% son enfermedades que sí tienes que decir adiós al ejercicio, ¿verdad? Pues yo quiero agradecer al doctor Nuño por su excelente presentación. Espero que todos hayan estado igual que yo satisfechos. Seguramente el doctor Nuño podrá contestar otras preguntas si ustedes lo buscan por allá por el Seguro Social o alguna cosa. Sí, ya saben que hay algunos de sus compañeros que están trabajando en el seguro. Así es que a nombre de la Universidad, doctor, le entrego una constancia.